Bienvenidos, mi nombre es Daniel Alexander Pardo López, estudiante de la Universidad CUN del programa Administración en Servicios de Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado de la materia de estadística diferencial que son las tablas de contingencia. Entonces, ¿qué son las tablas de contingencia? En estadística, las tablas de contingencia son unas tablas que organizan los datos de dos o más variables categóricas, mostrando cómo se distribuyen y cómo se relacionan entre sí. En otras palabras, prácticamente es una forma de cruzar la información para ver cuántas veces ocurre cada combinación de categorías. Este tipo de tablas de contingencia manejan una estructura relativamente muy básica que consta de la siguiente manera. Primero está dividida por filas que representan las categorías de una variable. También está dividida por columnas que representan las categorías de la otra variable. Las celdas, que son los valores o las frecuencias o los números de casos de las intersecciones entre cada una de las categorías de las variables. Y los totales marginales, que son las sumas totales de las filas y las columnas que se muestran en la distribución total, pues, de cada variable. ¿Para qué sirven? Nos sirven para analizar asociaciones entre variables categóricas, también para calcular probabilidades conjuntas, marginales y condicionales. Aparte de eso, también para aplicar pruebas estadísticas. Una de estas pruebas puede ser el chi cuadrado de independencia, que nos sirve para determinar si existe relación significativa entre las variables. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Entonces, para construir esta herramienta estadística se debe seguir algunos pasos. El primer paso y el segundo es identificar las variables y definir las categorías que se puedan cruzar entre sí. En este caso siempre vamos a encontrar en los ejemplos o casos de estudio donde podemos identificar. eh, un ejemplo puede ser como los géneros, hombres y mujeres, y las preferencias por algún producto pueden ser dos productos X y Y. Entonces ahí tendríamos que una variable es el género y la otra variable es la preferencia por un producto. Ya con estas definiciones podemos organizar la tabla en filas y columnas con los nombres de las categorías. Podemos contabilizar las frecuencias absolutas de cada combinación, las combinaciones que hay por categoría, y al final calcular los totales, tanto por filas como en las columnas y los totales generales. ¿Listo? Para poder explicar un poco mejor lo que pues, las definiciones que acabé de dar, tenemos un caso, un ejemplo práctico que vamos a utilizar para sí mismo construir la tabla y poder responder unas preguntas de probabilidades. Listo. Entonces, yo aquí ya tengo el caso. Entonces vamos a leerlo y vamos a analizar la información y así mismo la vamos a ir plasmando en la tabla. Entonces, ¿qué nos dice en caso? Nos dice que en una universidad para un evento reunieron a 1590 egresados de las carreras de Administración, Ingeniería Civil y Contabilidad, con un total de 835 mujeres encuestadas, de las cuales hay 410 mujeres de Administración. También nos dicen que entre los encuestados se reunieron 310 hombres de Ingeniería Civil y un total de 305 egresados de la carrera de Contabilidad, de los cuales 125 son hombres. Entonces, para comenzar a construir la tabla vamos a primero a desglosar paso por paso toda la información que nos dan. Entonces, la primera información que nos da es que el total general de egresados reunidos es de 1590. También podemos encontrar las dos variables, una que son las carreras de los egresados, las carreras universitarias de los egresados, en este caso fueron tres, que son las que vamos a ubicar en las columnas de izquierda a derecha, que es Administración, Ingeniería Civil y Contabilidad. Entonces las vamos a ir ubicando de una vez. Administración, tenemos también Ingeniería Civil
tenemos también contabilidad, ¿cierto? Entonces ya habiendo ubicado las tres primeras categorías de la variable, de la primera variable que vamos a llamar carreras, ¿listo? También identificamos la otra variable, la segunda, que es el género, porque el género, pues así vamos a llamar a la segunda variable, que es mujeres y hombres. Entonces vamos a buscar aquí las mujeres en las filas, vamos a buscar las mujeres de arriba hacia abajo y por consiguiente, descendientemente vamos a ubicar a los hombres. Y aquí también el nombre, en este caso diríamos que es el género, ¿cierto? Entonces género, mujeres y hombres. Y por último ubicamos también el total, que va a ser tanto de una fila como para la columna. Listo, entonces ya habiendo ubicado las categorías, vamos a desglosar la siguiente información. Entonces, pero de una vez vamos a ir llenando la tabla. Entonces nos dice que hay un total general de 1590. Entonces, el total general lo ubicaríamos aquí entre la intersección de los totales. Tenemos que es 1590. También tendremos el total de mujeres, nos indica que es de 835. Entonces nos ubicamos en total en mujeres, vamos en el total, serían 835. Asimismo, nos vamos al siguiente dato que nos dice que mujeres de administración 410. Nos vamos a mujeres, buscamos categoría de administración y ubicamos valor de 410. Hacemos lo mismo con el siguiente que es hombres de ingeniería civil, egresados de ingeniería civil, que son 310. Vamos a la línea de los hombres, buscamos la categoría de ingeniería civil y ubicamos el valor de 310. Listo. El siguiente valor que nos dan es el total de egresados de contabilidad. Entonces nos dicen que es 305, nos venimos al total, el total y buscamos la categoría de contabilidad, el cual nos dicen que son 305. Y por último tenemos que de esos 305 hay 125 que son egresados hombres de contabilidad. Entonces ubicamos la categoría de hombres, pues, que se cruza con la de contabilidad y ubicamos el 120. Listo. Ya con esto ya distribuimos los datos como tal que nos da el ejercicio. Pero si nos damos cuenta ahí todavía vacía, celdas que aparecen vacías. Entonces, para llenar estas o hallar o calcular los valores de estas celdas, simplemente pues vamos a sumar o restar según el caso, ya que pues ya tenemos otros valores y se nos permite. Para el primer caso vamos a hallar el total de hombres. Entonces, como ya tenemos el total de egresados, que es 1590, le vamos a restar el total de mujeres egresadas que se reunieron y eso nos da un valor de 750. De 750 hombres egresados que reunieron. Listo. Ya con ese valor podemos también hallar el valor de hombres egresados que asistieron de la carrera de administración. Simplemente aquí es tomar el total de hombres, que lo acabamos de calcular, y le restamos la suma del total de hombres de ingeniería civil más el total de hombres de contabilidad. Esto dándonos como un valor un total de 320 hombres de administración. Listo, ya con esto también podemos hallar el total de egresados de administración y simplemente es hacer la suma de mujeres egresadas más los hombres egresados que nos da un valor de 730 egresados que asistieron por parte de la carrera de administración. Entonces seguimos hallando los valores. En este caso vamos a hallar el total de egresados de ingeniería civil y lo podemos hallar tomando el valor total de egresados, que es 1590, y restándole el valor de la suma del total de egresados de administración más el total de egresados de contabilidad, y esto nos da un valor de 555.
Ya por último nos quedan hallar dos valores. El primero que es total de mujeres de ingeniería civil. En este caso simplemente es tomar el valor total de egresados de ingeniería civil y restarle el total de los hombres egresados de ingeniería civil y eso nos da como valor un total de 245 mujeres egresadas de ingeniería civil. Y por último, vamos a hallar el valor de las mujeres egresadas que asistieron de contabilidad, en este caso tomando el valor total de egresados de contabilidad menos el valor de los hombres egresados de contabilidad, dándonos un valor de 180. Con esto ya tendríamos nuestra tabla totalmente armada con todos los datos y ya podemos proceder a responder a las preguntas. Entonces, siguiendo la presentación, ya vemos la tabla aquí plasmada con los datos recién obtenidos y calculados que vamos a utilizar para responder las preguntas. Entonces, la primera pregunta que nos hacían era qué probabilidad hay de escoger un egresado que sea mujer. Para responder a esa pregunta y hallar la probabilidad, vamos a utilizar la fórmula de probabilidad que nos dice que es la probabilidad es igual al número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Ya teniendo esa fórmula, vamos a hallar la primera incógnita, que es el número de casos favorables. En este caso nos dicen que cuál es la probabilidad de escoger un egresado que sea mujer. Entonces, para hallar el número de casos favorables para que el egresado sea mujer, pues nos vamos a la tabla y vamos a buscar en la línea de las mujeres cuántos casos hay para tomar de que el total de egresados nos salga una mujer. Entonces, como no nos están especificando una carrera como tal, sino el total, sino que sea una mujer, nos vamos y vamos a tomar el valor de total, que sería 835, que va a ser dividido por el número de casos posibles. En este caso va a ser los 1590, ya que es el total de la muestra, que sería el total de casos que nos podría dar. Ya teniendo esos resultados, los reemplazamos en la fórmula y tenemos que la probabilidad es igual a 835 y 1590, arrojando un valor de 0,525, que al multiplicarlo por 100 nos da un porcentaje del 52,5%. Y para dar respuesta a esa pregunta tenemos que la probabilidad de escoger un egresado que sea mujer es del 52,5%. Vamos con la siguiente pregunta, que nos dice qué probabilidad hay de escoger una mujer egresada de la carrera de ingeniería civil. Vamos a utilizar la misma fórmula y primero vamos a hallar el número de casos favorables. Entonces aquí ya nos dicen que eh, especifican una mujer y aparte de eso que sea de la carrera de ingeniería civil. Entonces vamos a la tabla y vamos a buscar en la línea de las mujeres y la carrera de ingeniería civil. Pues nos dicen que es un valor de 245 casos favorables dividido en el número de casos posibles. En este caso va a ser también el total de toda la muestra, que sería 1590. Haciendo la operación nos da un valor de 0,154, el cual multiplicándolo por 100 nos da un valor de 15,54%, lo cual quiere decir que la probabilidad de escoger una mujer egresada de la carrera de ingeniería civil es del 15,4%. Dando así respuesta y mostrando cómo se realiza una tabla de contingencia y cómo podemos dar respuesta a preguntas de probabilidad. Esto sería todo. Muchas gracias.